Dios le bendiga grandemente a todos. De antemano, quiero darle gracias a Dios por la vida de cada uno de los que disponen su tiempo cada noche, cada mediodía, los domingos, para hacerse uno solo con nosotros, aún en la distancia. Y quiero agradecerle a Dios por este tiempo que hemos compartido juntos. Algunos tenemos años de estar en este contacto en la distancia y el Señor nos ha enseñado que aún a pesar de la distancia podemos experimentar ese lazo que el Espíritu Santo coloca en nosotros y que nos da la convicción de que somos familia. Desde ya vamos a estar orando y vamos a colocar en manos de Dios este tiempo. Tenemos una pequeña enseñanza esta noche. Espero que sea para edificación de todos los que nos conectamos a este live esta noche. Vamos a orar y vamos a colocar en manos de Dios este tiempo, confiando que si está en las manos de Dios, está en el mejor lugar. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, una vez más venimos ante ti, agradecidos por un día más, agradecidos en el nombre de Jesús por tu misericordia, agradecidos en el nombre de Jesús por habernos sostenido, por habernos levantado, por haber provisto aún la fe que necesitábamos para seguir avanzando. Agradecidos venimos delante de ti por esa salvación tan grande que nos has entregado. Y rogamos esta noche en el nombre de Jesús tu respaldo, que tu gloria se pueda manifestar en medio nuestro esta noche y que podamos ser un instrumento de bendición en tus manos, Dios, para tocar corazones, para alcanzar vidas, para que tu nombre sea glorificado una vez más. En el nombre de Jesús, nos abandonamos en tus manos y rogamos que cada pensamiento y cada palabra en nosotros la inspire tu Espíritu Santo, y no nuestra humanidad y no nuestra lógica. De antemano te damos gracias en el nombre glorioso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Esta noche vamos a compartir un mensaje que le hemos puesto por título El espejo retrovisor. Y confío en el Señor que este mensaje pueda edificarnos, pueda confortarnos, aún pueda confrontarnos y pueda mostrarnos que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Un espejo retrovisor es un aditamento, un instrumento que tienen todos los automóviles. Bienvenido, Oscar, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Un espejo retrovisor, todos los autos lo tienen allí al frente de nosotros y tiene como función permitir que el conductor vea todo lo que viene detrás de él sin necesidad de dejar de ver lo que tiene al frente. En la vida práctica de nosotros y en lo que nos lleva a aplicar esto del espejo retrovisor en nuestra vida espiritual, el espejo retrovisor representa dos cosas. Una, el pasado. Ese pasado que en nuestra vida representa
nuestra vida vieja, que la cautividad, el pecado, todo aquello que en determinado momento al venir a Cristo decidimos dejar de lado y que va a tratar de alcanzarnos, de encontrarnos nuevamente. Esa es la primera aplicación de este pasado. Dios le bendiga, hermana Ilse. Y la segunda aplicación del espejo retrovisor es el testimonio inolvidable de todo lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Esto incluye nuestros milagros. Esto incluye donde hemos caminado con Él en cada prueba, cada proceso, cada desierto, aún cada milagro recibido, los cuales no pueden ser borrados de nuestro corazón. Y vamos a la palabra. La primera opción del retrovisor dijimos que es el pasado. Esa historia que todos tenemos. Dios le bendiga, hermana Olga, bienvenida. Eso que fuimos. Ese sitio o esa condición de la cual el Señor nos rescató. Y vamos a mirar allí en Isaías 43, 18. Isaías 43, 18, donde el profeta, hablando de parte de Jehová, dice: no te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Y da una razón, dice: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Dice: otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ese pasado que representa la historia antigua de nosotros, en 2 Corintios 5, 17 dice específicamente todo el proceso que el Espíritu Santo hace en la vida de nosotros. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Mire lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y si usted se da cuenta, la expresión del apóstol Pablo es muy acorde a la expresión del profeta Isaías, allí en Isaías 43, 18. El profeta dijo: no traigas a memoria las cosas antiguas. ¿Por qué? No tiene sentido tratar de caminar una vida nueva con la mirada puesta en el pasado. No tiene sentido. De hecho, Jesús allí en Juan dice que a un vestido viejo no se le puede colocar un remiendo de tela nueva, dice, porque se pierde todo el vestido. Y que el vino nuevo no se puede echar en tinaja vieja porque se rompe y se pierde el vino. Y es una aplicación práctica de lo que representa nuestra vida nueva en Cristo y de lo que representa dejar el pasado. Hermana Luli, Dios le bendiga, buenas noches. Bienvenida. Una aplicación práctica de lo que representa dejar ese pasado en el lugar que tiene que estar. Y no se trata de que nosotros nos avergoncemos del pasado.
Hermana Liliana, bienvenida. Dios le bendiga. No se trata de avergonzarnos del pasado. No se trata de que borremos de nuestras neuronas el pasado. Gloria a Dios. Seguimos orando por Venezuela. Así es, seguimos orando. Precisamente esta enseñanza, mi hermano, tiene que ver mucho, precisamente, de alguna manera con la vida práctica que hay que enfrentar aún allí en Venezuela. Todos tenemos un pasado, todos tenemos una historia, todos tenemos una página doblada, digo yo, ese es un término que utilizo yo. Todos tenemos un de dónde salí, de dónde fui sacado. Y ese pasado, precisamente, tiene que quedarse en un sitio. No se trata de olvidar que fui, se trata de saber quién soy y qué soy en Cristo. Precisamente, hablando acerca de ese pasado, muchas veces nuestro pasado es usado por el enemigo, por las tinieblas, para tratar de desmoralizarnos. Nuestros hermanos en Venezuela, tenemos un grupo grande de hermanos en Cristo de Venezuela, y Dios bendiga a la iglesia de Cristo en Venezuela y Dios guarde a Venezuela. Proclamamos a Venezuela para Cristo. Y hemos venido orando, y el domingo precisamente, cuando empezábamos nuestro servicio, nos uníamos al clamor de nuestros hermanos en Venezuela. Pero compartí en nuestro devocional diario por WhatsApp, antes de ayer, Dios, cada respuesta a nuestra oración, la tiene dispuesta para un tiempo y para un movimiento específico. ¿Ya? Y mi hermano Giacomo, fíjate que precisamente, y si me permites, podemos tomar el testimonio de Venezuela esta noche para ilustrar esta enseñanza. Tú dices, yo quisiera que Venezuela vuelva a ser como la de antes y tener un nuevo amanecer. Aquí hay dos cosas. Venezuela no puede volver a ser la misma de antes, aunque hay un nuevo amanecer esperando, que se llama esperanza en Cristo Jesús. ¿Y por qué Venezuela no puede volver a ser la misma de antes? Porque la historia pasada tiene que quedarse en su lugar. Porque cuando nosotros miramos a Cristo, Cristo hace cosas nuevas, cosas diferentes en nosotros. Y nuestro pasado queda simplemente como una referencia. Hace como un mes daba el testimonio de alguien que me contactaron de fuera de mi ciudad para orar por él. Gloria a Dios, claro que sí, Giacomo. Me contactaron para orar por un joven, una persona que está fuera de Barranquilla, y me dijo, quiero que por favor vaya y ore por mi hermano. ¿Usted iría? Yo, claro que sí. Y me dieron la dirección de la clínica, y me acerqué a la clínica, fui a orar por él. Bienvenida, hermana Elizabeth. Y cuando llego a la habitación, este era un joven de 24, 25 años, que literalmente se estaba pudriendo en vida. No tenía color, su color era ceroso, olía a podrido toda la habitación, era hueso, era piel sobre huesos. Y por supuesto que llegué, y lo primero que uno debe hacer es presentarle a las almas a Cristo como Señor y Salvador. Y le presenté a Cristo, le dije que había esperanza de vida en Cristo. Y su respuesta, y para todos los que estamos aquí esta noche, pero ya como quiero compartirte este testimonio,
Él me dijo, quiero que mire la foto que está allí en la mesa, al lado de su cama de hospital. Y yo vi la foto y había un joven muy bien parecido, ojos azules, cabello ensortijado, lleno de prendas, grueso, bien parecido. Me dijo, yo quiero que Dios me vuelva a poner como estaba así. Y yo le pregunté, ¿para qué? Me dijo, porque yo quiero volver a tener la vida que yo tenía antes. Yo quiero volver a tener las mujeres que tenía antes. Yo quiero volver a tener el dinero que tenía antes. Yo quiero volver a disfrutar la vida como la disfrutaba antes. Yo le dije, ¿sabes qué? Las cosas que Cristo nos ofrece son nuevas para nuestro entendimiento, para nuestra lógica. En Primera de Corintios 2:9 dice que cosas que nadie ha visto, que cosas que oídos no han escuchado, que cosas que a nadie se le han ocurrido, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y eso implica dejar al pasado en su lugar para permitir a Dios hacer una nueva construcción en nosotros. Diácono, yo fui drogadicto, diácono, 19 años estuve en la droga. Estuve preso, conozco la inmundicia del pecado totalmente. A los 19 años tenía la vivencia de un hombre de 50 que está enredado en deleites, en placeres, en vicios, en todo eso. Fueron 19 años de cautividad. Y me predicaron a Cristo muchas veces y muchas veces me burlé. Muchas veces esquivé el mensaje de Cristo. Y solo cuando me vi sin dinero, sin posesiones, sin esposa, sin hijos, sin familia, sin amigos, sin empleo, fue cuando me di de frente con la realidad de que Cristo era mi única opción. Pero fíjate ya como Venezuela, hablaba con una hermana el lunes y me mandó un audio llorando, me mandó un video de un nietecito de 9 años llorando, y a mí se me encogía el corazón porque soy humano también y me duele lo que está sucediendo. Pero en medio de todo esto el Espíritu Santo me dio consolación. Esto que parece doloroso en este tiempo ha despertado mucha gente. Esto que parece doloroso en este momento, estas lágrimas, quizás haya sangre que derramarse, terminará de despertar a una nación al convencimiento de que Cristo debe ser el Señor, el Rey de Reyes de Venezuela. Y el pasado aquel de Venezuela, de aquella nación poderosa que le decían la Nueva York de Latinoamérica, de Sudamérica, donde muchos colombianos iban a buscar mejores oportunidades, donde hubo tanto dinero, donde hubo tantas cosas oscuras, donde se practicaba tanta brujería, donde había tanta prostitución. Todo este pasado terminará siendo un testimonio de la vida que hubo que dejar a un lado, y que el proceso fue doloroso, que el proceso duró tiempos, que el proceso dividió familias, que el proceso hizo llorar a muchos, a millones, pero que al final el proceso valdrá la pena. Yo soy un convencido que el diablo obedece a Dios cuando Dios le dice retírate. Y aunque hoy el panorama se vea negro, se vea oscuro, se vean rayos, se vean centellas, detrás de toda tempestad siempre está el sol brillante. El pasado tiene que quedarse en su lugar.
Hemos estado hablando acerca de la vida de Job. Lo hemos tocado ya hace 2 meses. Y hubo algo en la vida de Job que nos dejó una gran enseñanza. Allí en Job 29 encontramos a un Job que está añorando cuando él caminaba y sus pasos se lo lavaban con leche. Cuando él llegaba a las calles y los jóvenes se quedaban sin palabras. Cuando los ancianos tenían que hacerle honor donde él llegaba. Y fíjate que Job 1:1 empieza diciendo que era un varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Job tenía áreas de su vida, áreas de su pasado que necesitaban ser tratadas, y que la única manera que Dios encontró fue permitiendo que Job perdiera todo aquello que le representaba seguridad, que le representaba sentirse completo, sentirse realizado. A veces tenemos que perderlo todo para poder encontrar a Cristo. Y cuando encontramos a Cristo, hallamos el tesoro más grande que puede existir. Ahora, ¿cuántas veces no nos han dicho, tú no has cambiado nada? Tú no has cambiado nada. Son frases cliché usadas por las tinieblas para tratar de que nuestra moral se caiga al suelo, para golpear nuestra fe. Otras veces nuestro pasado va a tratar de atravesarse en nuestro camino, pretendiendo retrasar nuestro avance espiritual, nuestro crecimiento, para convertirnos en débiles en la fe. Pero hay una verdad, y es que el pasado tenemos que asumirlo como parte integral de lo que hoy somos. Como dice nuestro hermano Giacomo esta noche, gloria a Dios, qué triste lo que viví. Sí, marqué gente, dañé personas, me dañé a mí mismo sobre todo, pero ese pasado hoy forma parte de un testimonio. Ese pasado hoy, cuando yo miro en el retrovisor, veo de dónde salí, veo la misericordia de Dios, veo el amor de Dios, y que a pesar de que en un momento muchos dijeron que para mí ya no había esperanza, Dios creyó que podía sacar algo bueno de mí. Y fíjate el proceso de Job, cuando Job ha perdido todo, y va y ora, y va y se encuentra personalmente con Dios, y entiende que es más rico que sus amigos que tenían riquezas, y va y ora por misericordia por esos amigos. Dice que Dios quitó la aflicción de Job, que Dios le dio el doble de todo lo que había perdido. Y esa restitución es parte del plan de Dios cuando trata con nosotros en el desierto. El pasado no podemos borrarlo. Nosotros no podemos obviar el origen nuestro. Nosotros no podemos obviar de dónde salimos. Nosotros no vamos a borrar de dónde salimos. Nosotros no podemos negar de dónde venimos. Pero no podemos por eso permitirle al pasado que abra espacios en nuestro presente. Por eso hablaba del mensaje como el espejo retrovisor, y decía que tiene 2 funciones el pasado. El espejo, tiene 2 funciones: mostrarnos ese pasado de donde fuimos arrancados y a donde no debemos volver. Por eso yo no añoro nada. Yo no me enorgullezco de haber sido drogadicto, no me enorgullezco, pero no me avergüenzo. Porque sentir vergüenza de mi pasado sería asumir que tengo sentimientos de culpa, y mis culpas las llevó Jesucristo a la cruz.
Alguien me decía en algún momento, ¿cuántas casas no te aspiraste? Y yo no tengo casa propia, pago arriendo. ¿No te sientes mal por haber gastado el dinero como lo gastaste? Y le dije a esa persona, sí, recién me convertí. Las tinieblas golpeaban constantemente mi cabeza, recordándome cada noche, recordándome cuando desaparecía 3, 4, 5 días a consumir droga, alcohol, a malgastar el dinero. Pero cuando Cristo sanó mi corazón, cuando el Espíritu Santo me dio convicción de que no tenía sentido arrastrar las culpas, porque mis culpas fueron lavadas en la cruz por la sangre de Cristo, ese día mi corazón dejó de sangrar. Mis heridas en el alma fueron curadas. Por eso mi pasado, en el retrovisor lo miro y le doy la gloria a Dios todos los días por haberme sacado de allí. Pero el retrovisor nos muestra también un pasado que es para bendición en nosotros y no tiene que ver con la vida vieja, sino con la vida práctica que avanzamos en nuestro proceso con Dios. Vayamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y versículo 3. Dice, Dios le habla a Moisés y mira la enseñanza que le da. Le dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios durante estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y dice el versículo 3, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, el hombre vivirá. Esa es la otra imagen que nos muestra nuestro retrovisor espiritual. Y este pasado es el pasado bueno. Es la construcción diaria de Cristo en nosotros, a través del desierto, a través de la prueba, a través de las circunstancias, a través de la respuesta de Dios, porque muchas veces la respuesta de Dios vienen a ser pruebas más fuertes que cuando estamos en escasez. Yo soy un convencido que la prueba más grande para el creyente no es la escasez, no es la enfermedad. Porque cuando estamos en escasez, cuando estamos en enfermedad, ayunamos todos los días, nos levantamos en la madrugada a orar, nos postramos 3 veces al día delante de Dios. En todo tiempo la palabra de Dios está en nuestra boca. Pero cuando llega la respuesta de Dios, cuando llega la bendición, cuando la escasez pasó, cuando la enfermedad pasó, cuando la circunstancia pasó, sale a flote realmente lo que nuestro corazón ha atesorado de Dios. Nosotros no podemos obviar que Dios ha tratado con nosotros. Nosotros no podemos pasar de largo con esa imagen en nuestro retrovisor de que ayer tuvimos alimento, de que ayer tuvimos un techo, gracias a que Dios en su infinita misericordia proveyó alimento, proveyó techo, proveyó salud, proveyó ropa. A pesar de que estemos esperando otras respuestas, a pesar de que quizás la petición que nos hace quebrantar delante de Dios sigue allí, Dios sabe en qué tiempo, Dios sabe cómo la hará llegar a nosotros. Le predicaba a la iglesia hace un tiempo y le colocaba un ejemplo práctico. Hermana Luli, ¿usted qué opina? Hermana Lauteria, Dios le bendiga. Si cogemos a un niño de 5 años y lo sacamos de
del curso que esté haciendo de primera de primaria y lo nombramos gerente de una empresa multinacional. ¿Qué va a suceder? ¿Qué podría suceder? ¿Qué podría salir mal allí? Todo. Todo, porque un niño de 5 años no está preparado, no sabe siquiera para dónde va. Y le decía a la iglesia esto porque es una manera práctica de ilustrar que Dios nos lleva a nosotros en un paso a paso, en un proceso de amor, por cierto, a través del cual se muestra en nuestras vidas diariamente, se muestra en nuestro día a día, se muestra en nuestra necesidad, se muestra aún en nuestra abundancia, pero es Dios mostrándose en todo tiempo. Y no podemos pasar por alto porque hay una verdad, y me incluyo. Yo no puedo posar de que soy hiper mega espiritual porque no lo soy. Solo soy un hombre de carne y hueso que Dios rescató y que se atreve a perseverar diariamente en intentar agradar al corazón de Dios. ¿Cuántas veces, cuando llega la circunstancia, cuando ha llegado la prueba, cuando ha llegado la escasez, cuando ha llegado la persecución, cuando ha llegado la amenaza, cuando ha llegado la enfermedad, lo primero que viene a nosotros es: ¿por qué a mí me está pasando esto? Yo no me merezco esto, pero si yo soy hijo de Dios. Dios, ¿dónde estás tú? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Cuando diagnosticaron a mi tercer hijo con sarcoma, que es cáncer de hueso, y él tenía 3 añitos de nacido, mi reacción fue: ¿de qué me sirve seguir a un Dios que me da un hijo y me lo quita? Y dije: no quiero más nada con Dios. Y duré 15 días distante de Dios. Las rodillas querían doblarse y decía: no. Mi corazón me pedía que orara y yo decía: no, no quiero. Y Dios levantó a una anciana que me encontró a los 15 días cerca de donde yo vivía. Y me llamó y me dijo: por culpa suya tengo 15 días sin dormir. Y yo dije: por culpa mía, ¿por qué? ¿Yo qué le he hecho? Me dice: porque cada vez que me voy a dormir, el Espíritu Santo me dice: ora por mi siervo Carlos Torres, que está en aflicción. ¿Qué le está pasando? Y yo simplemente me quebré y empecé a llorar allí en un parque en el hombro de esta anciana. Y esta anciana tomó dinero, lo metió en mi bolsillo, me abrazó, oró por mí, me dijo: vaya a su casa y póngase a cuentas con Dios. Y me devolví, subí los 5 pisos del edificio donde yo vivía, entré a mi habitación, derramé lágrimas de arrepentimiento delante de Dios, me puse a cuentas con Dios, le pedí perdón a Dios en el nombre de Jesús. Y la gloria sea para Dios. Mi hijo hoy tiene 23 años y es ingeniero industrial. Pero en el momento, a mí se me borró que Dios me había sostenido, que Dios me había rescatado de una vida de pecado, que Dios me había restaurado el matrimonio, porque cuando yo llego a Cristo, yo llego sin esposa, sin hijos. Yo había perdido todo, yo perdí hogar, yo perdí todo. Y cuando llega una prueba que supera a la que acabamos de pasar, suele suceder que se nos olvida que en el retrovisor espiritual Dios siempre nos estuvo respaldando. Y allí quiero enfocarme esta noche antes de que oremos. La prueba es fuerte, sí, yo lo sé. Hay hermanitas aquí que son cercanas a nosotros a pesar de la distancia. México y Colombia son familia. Venezuela y Colombia somos familia. Costa Rica y Colombia somos familia. Y a mí no me pesa abrirle mi corazón a una hermana en Cristo. El hecho de que tenga el título de pastor a mí no me hace más que ninguno. Somos hermanos en Cristo.
Y la Biblia nos manda a sobrellevar los unos las cargas de los otros. La Biblia nos manda a interceder los unos por los otros. La Biblia no nos manda a pretender posar de que somos más espirituales, que estamos más cerca a Dios que otros. La Biblia demanda de nosotros que seamos como Cristo, mansos, humildes, sencillos de corazón. Y Dios ha usado muchas veces personas, porque ha sido Dios, de una manera especial, de una manera tremenda. Y con eso nos recuerda que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántas veces en medio de la enfermedad no sabemos qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer, quién me va a resolver? No tengo cómo. Y Dios coloca un ángel y Dios toca un corazón. Mira, yo, antes de que oremos, y con esto termino, cuando la pandemia, recuerdo que tenía un contrato arreglado. Yo soy pintor, yo soy artista, para un hotel famoso en Panamá, para hacerle 70 cuadros. Y yo le decía a mi esposa, amor, gloria a Dios, esta bendición nos va a permitir resolver muchas cosas de nuestra vida. Y vino la pandemia y se cayó el contrato y nos encerraron 7 meses aquí en Colombia, aquí en Barranquilla. Y los primeros 15 días yo recuerdo que mi esposa y yo nos pusimos a hablar. Mi esposa decía, ¿cómo vamos a hacer? Yo, bueno, haremos lo que hemos hecho hasta este momento: orar y depender de Dios. Y yo le doy la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, que el 2020 fue el año mío. Vendí cuadros como nunca había vendido. La provisión fluía, el dinero llegaba. Un hermano en Cristo empezó a ver las transmisiones mías en Facebook, y yo cada cuadro, yo había comprado materiales para hacer 30 cuadros, y como se cayó el contrato, pues me dediqué a pintar al gusto mío, y cada vez que predicaba colocaba detrás de mí una obra. Y este hombre me contactó y me dijo, esos cuadros que están detrás de usted, yo los vendo, se los compro. Y este hombre mandó a su hijo a los 2 días y vino y se llevó todo lo que yo tenía hecho, y me mandó fotos y me mandó dinero y me dijo, siga trabajando. A mí el 24 de diciembre del 2020 me agarró a las 11:30 de la noche, sucio de pintura, pintando, porque Dios me había bendecido de una manera tremenda. Aún en un momento en el que tuve temor de cómo iba a resolver mi provisión, cómo íbamos a vivir mi esposa, mis hijos y yo en ese tiempo. Y fíjate que pasó la pandemia y empezamos a sentir nuevamente el peso de lo que es batallar diariamente para cumplir con nuestras responsabilidades, con nuestros pagos. Porque entendí que cuando entramos al plano de la dependencia absoluta de Dios, aquella frase, cuando el salmista dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él se responde a sí mismo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando en nosotros eso se hace carne, nuestra alma entra en el reposo de Dios, y en el reposo de Dios todo es posible. Hermano Giacomo, si me escribes después que termine la transmisión un mensaje allí en el video, si tienes WhatsApp, déjame el WhatsApp, yo te contacto y vamos a estar orando, vamos a estar en contacto todo el que quiera. Nosotros tenemos un devocional diario por WhatsApp. Aquí los que están aquí, la mayoría pertenecen a ese devocional, pero el que quiera, déjeme su número después de la transmisión, porque si lo dejan ahora, eso se borra. Y con mucho gusto lo incluyo, y con mucho gusto vamos a estar orando los unos por los otros. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si le damos gracias a Dios? No es fácil, hermana Ilse,
Hermano Giacomo, no es fácil, yo lo sé. Pero recuerda que la Biblia dice, para el que cree, todo es posible. Y esta noche creemos que es posible que Dios, hoy, cuando todo se ve oscuro, esté a punto de hacer un milagro. Él no necesita avisar. Él no necesita preguntar. Simplemente, cuando Él da una orden desde los cielos, los milagros se mueven en la tierra. Por eso, en el nombre de Jesús, esta noche, Padre, venimos delante de ti, creyendo que ese tumor en ese ovario tú lo consumes en el nombre de Jesús. Creyendo que ese cáncer de garganta en el nombre de Jesús tú lo consumes. Creyendo, Señor, que esa enfermedad de la sangre en el nombre de Jesús tú la consumes. Creyendo, Señor, que Venezuela está en tus planes, que Venezuela está en tus manos. Creyendo en el nombre de Jesús, amado Padre Celestial, que tú enjugarás esas lágrimas de esas madres, de esos niños, de esos hombres que hoy han tenido que quebrantarse y mirar a los cielos para pedirte, Dios, ten misericordia de mi país. Yo también me uno a ellos y te pido, ten misericordia de Colombia, porque sabemos que la cabeza espiritual que hoy está en Colombia, sus planes están alineados con el mal y no con el bien. Pero oramos en el nombre de Jesús, Padre, pidiéndote que abras el corazón, que toques el corazón de toda Colombia, que haya un pueblo que te clame, que conforme dice tu palabra en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, donde mi nombre es invocado, si oraren, si buscaren mi rostro, si se arrepintieren de sus malos caminos, y escrito está, dice, yo oiré desde los cielos, dice, sanaré su tierra. Hoy te damos gracias, amado Padre Celestial, por ese pasado del cual nos arrancaste y del cual hoy entendemos que forma parte de nuestro ser integral, pero no nos puede gobernar. Hoy no somos esclavos del pasado. Hoy dependemos de Cristo. Hoy no vivimos en función de lo que tuve, de lo que hice, de lo que teníamos. Hoy vivimos en función de lo que tú decidas para nosotros, Señor. Hoy te damos la gloria y te damos la honra, porque hemos vivido procesos, hemos vivido pruebas, estamos atravesando circunstancias, Señor. Y honestamente no nos gustaría, tu palabra dice en Hebreos 12, que ninguna disciplina en el momento nos trae alegría, sino tristeza. Pero también está escrito que cuando discernimos el propósito de la prueba, viene la paz de Dios a nuestro corazón. Derrama de tu paz en el corazón de nuestras naciones. Derrama de tu paz en nuestros corazones y danos la convicción de que lo que entregamos en tus manos, de lo que todo aquello a lo que tú estás en control, estará en el mejor lugar, Señor. Te damos gracias esta noche por un día más de misericordia. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que mire nuestro corazón esta noche. Si en nuestro corazón hay ansiedad, si en nuestro corazón hay depresión, si en nuestro corazón hay tristeza, si en nuestro corazón hay desánimo, si en nuestro corazón hay temor, hay angustia, esta noche te rogamos que tu Espíritu Santo derrame gozo en nuestras vidas, porque voluntariamente reconocemos que necesitamos tu presencia en nosotros, Señor. Y te damos gracias. Gracias por tu bondad. Gracias por estar con nosotros. Y gracias por respaldarnos esta noche. Recibe gloria y recibe honra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mi hermana Raquel Palma, Dios le bendiga. Chile presente. Mis hermanos, si Cristo no ha venido por nosotros, el domingo estaremos nuevamente a partir de las 11 de la mañana, hora de Colombia.
Si alguien desea anotar, más 57 313 791 5160 es mi WhatsApp. Escríbame y con gusto estaremos orando por ustedes. Dios les bendiga a todos y de corazón que la paz de Dios esta noche ministre sus corazones y nuestro corazón. Un abrazo.